Si tu nepentes se ve así, ha dejado de producir jarras y se parece más a una potos que a una planta de jarra, este vídeo es para ti. Vamos a repasar todas las claves que hacen que tu nepentes siga produciendo jarras y demás. Vamos a darle un apaño a esta nepentes que tengo por casa, que como veis me está sacando hijuelos y muchos de los jarros que veis no avanzan, no progresan, no crecen. Vamos a darle un pequeño giro, un pequeño cambio para que esta nepentes siga creciendo y produciendo jarras por doquier. Si te interesa este vídeo, quédate porque tus nepentes podrían cambiar en unos segundos. Vamos a darle. Vamos a empezar sacando nuestra nepentes de la maceta. Aquí os recomiendo que con muchísimo cuidado, sobre todo con los jugos que tienen las jarras grandes, que tengáis cuidado de no echarlo en vuestras manos, sobre todo si tenéis la piel sensible, y vamos a retirar ligeramente el musgo y la mayor parte de sustrato que podamos. Eso sí, tener mucho cuidado con las raíces para evitar que nuestra planta se estrese demasiado. Como veis, yo he dejado un cacho del sustrato que teníamos anteriormente, porque ahora es momento de coger un cuchillo o un filo que esté más bien afilado, con muchísimo cuidado. Vamos a cortar las hojas, las que están más pegadas al tronco, y vamos a dejar el tronco lo más limpio posible. Yo en mi caso, como veis, aquí empiezan a salir los nuevos brotes. Es muy importante que dejemos ese cacho de rizoma, ese cachito, como yo le llamo el cacho blanco, para que de ahí empiecen a salir las nuevas raíces. En un recipiente con un poquito de agua las vamos a ir colocando y así las vamos a mantener para después. Las vamos a dejar ahí. Vamos a continuar con nuestra planta madre. Como veis, voy a retirar todos los hijuelos que me han ido brotando a lo largo del tiempo en esta planta madre, la cual después también os voy a mostrar todas las plantas que he conseguido dividir gracias a esta, que por cierto fue mi primera nepentes, la primera nepentes que compré, y gracias a Dios pues hoy ya tengo un montón de clones de esta planta gracias a esta técnica. Como veis, seguimos retirando, cada cual un pelín más grande, y como he dicho, vamos a dejar el tronco completamente limpio. ¿Por qué? Porque las nepentes, las jarras más grandes, por una cuestión de gravedad y de lógica, siempre las va a sacar en las hojas más cercanas, al sustrato, ¿vale? Porque si nuestras nepentes produciese las jarras más grandes arriba, pues por el propio peso caerían y no podrían trepar, porque como bien sabréis, las nepentes son plantas trepadoras. Como veis, estamos dejando, por cierto, con una buena espectadora o la bimba, estamos limpiando todo el tronco de nuestra nepentes, quitando todas las hojitas, imperfecciones y demás, y esto también va a ayudar a que nuestra nepentes siga produciendo hijuelos, ¿vale? Pero si queréis que vuestras jarras sean grandes, recordad, podar todas las hojas y dejar solamente los jarros que os interesen. Una vez hemos retirado todos esos brotes que hacen que nuestra nepentes crezca de manera más lenta, vamos a preparar un sustrato, el cual no voy a decíroslo porque ya hay un vídeo en el canal en el que os muestro cuál es el mejor sustrato y cuál es el sustrato que uso para las nepentes. Os lo dejo por aquí arriba. Y vamos a rellenar una maceta con nuestra receta de sustrato perfecta para plantas de jarra. Como veis, estoy tapando incluso los brotes que he cortado para evitar así que me salgan hijuelos nuevos, pero siempre dejo nada, un dedito fuera del sustrato para que de vez en cuando me saquen crías nuevas. Esto es muy importante, sobre todo si queréis seguir reproduciendo una planta madre, que podéis, y la zona en la que podéis pues la mantengáis también húmeda, ya que de ahí van a desarrollar nuevas hojas, ¿vale? Eso es muy importante. Como veis, tapamos muy bien, presionamos un poquito, ya que nuestro sustrato nos permite y es óptimo para esa aireación y ese drenaje que necesitan nuestras plantas de jarra. Y continuaremos, muy importante, con un riego generoso, ¿vale? Como veis, mirad que bien funciona el drenaje. Esto sería lo óptimo, que reguemos e inmediatamente el agua pase por abajo. Y así es como se vería nuestra nepentes. Fijaos qué chulada. Pero todavía no os vayáis, quédate en el vídeo porque si recordáis bien, dividimos y hemos cortado los hijuelos de la nepentes. Con el mismo sustrato vamos a ir rellenando macetas más pequeñas, claramente, y vamos a aseguraros, claro, que los brotes tengan esa parte de rizoma, porque si no, olvidaos, no van a enraizar. Pero es muy curioso la manera en la que enraizan las nepentes, ¿vale? De manera muy rápida.
repetimos el proceso pero en menor escala, con plantas más pequeñas, rellenamos la maceta y colocamos nuestra planta de manera en que la parte del rizoma esté pegadita al sustrato. Esto es muy importante. Y hasta el momento esto es lo que tenemos. Fijaos, se ve muchísimo mejor nuestro nepenthes. La verdad que parece otra planta y todo, y como veis hemos ganado 3 plantas extra. Y bueno gente, hasta aquí la parte más sencilla de todo este proceso. Ahora nos quedaría mantener nuestras plantas en un lugar seguro, ya sea de clima templado, con bastante humedad y con la luz necesaria para nuestras plantas. Para ello ya tenemos un vídeo también en el canal que os dejo por aquí arriba, donde os enseño a mostrar un cultivo indoor que es exactamente el que yo uso para mantener todas mis plantas carnívoras, divididas en diferentes pisos para cada tipo de planta y sus necesidades, claro. Y bueno gente, conclusión del vídeo, muy importante que podéis vuestras nepenthes para que éstas sigan echando jarras cada vez más grandes. Como veis, todas esas nepenthes Gaia que hay ahí son hijas de la planta que hoy también hemos dividido, o sea, para que veáis que sí funciona. Estas divisiones las hice ya hace un tiempo y estas otras tienen menos tiempo, pero como veis el método funciona y es muy importante también que uséis el sustrato que mostré en aquel vídeo. Es imprescindible también que las mantengáis en un lugar húmedo. Así que nada gente, suscríbete si no lo estás, gracias por vernos, compártelo con alguien que también tenga plantas carnívoras y nos vemos en la próxima. Chao.